Bienvenidos a Hazte Cargo del Cambio Climático, Constitución Ecológica, este especial que preparamos en Flaxo, Chile, y en este caso el tema central es Cambio Climático y Estado Ecológico. En el día de hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Manuel Arroyo, licenciada en Historia de la Universidad de Chile y abogada de la Universidad Alberto Hurtado, y ex convencional, constituyente obviamente, y Alex Godoy, que es director del Centro de Investigación en Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo y a su vez es profesor del Webhead de Center de la Universidad de Harvard. Muchas gracias por acompañarnos a ambos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por la invitación. El cambio climático es uno de los fenómenos más urgentes que enfrenta la humanidad y asimismo por su geografía, Chile se encuentra entre los 10 países más vulnerables a las amenazas climáticas, en particular con una década de sequía en las zonas centro y sur del país. De hecho, en octubre del 2021, el Pleno de la Convención Constitucional aprobó la propuesta para reconocer que la nueva Constitución, en la que se redacta en contexto de emergencia climática y ecológica. Esta declaración establece que se debe tener presente en cada discusión y en todas las comisiones la relevancia de la protección del medio ambiente. Ahora, para comenzar a introducirnos en estos temas, Manuela, ¿cómo considera y qué establece la propuesta de la nueva Constitución al declarar y reconocer esta emergencia climática y ecológica? Gracias. Bueno, este reconocimiento respecto a el contexto de emergencia climática en que hoy día nos encontramos surge con posterioridad al informe del panel de expertos de IPCC, en el cual se establece, ¿no?, que el cambio climático es irreversible y que es producto de efecto de la acción humana, para lo cual como primera instancia sacamos una declaración como ecoconstituyente respecto a la situación que hoy día se vive en nuestro país. Y en ese plano, este nuevo proyecto constituyente incorpora dentro de sus definiciones más esenciales del Estado la existencia de un Estado ecológico. En ese plano, el reconocimiento de este estado ecológico se proyecta en distintas normas que, con posterioridad al artículo primero, que declara que es un estado ecológico, se vincula con otros principios y con un capítulo fundamental respecto al medio ambiente y a la naturaleza. Es importante el artículo establece este vínculo de interdependencia entre las personas, entre sí y entre las personas y la naturaleza, como también una búsqueda de equilibrio en un contexto de un buen vivir. Y luego también en el capítulo de derechos fundamentales se establece el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, junto con el derecho humano al agua y como un derecho fundamental, y además la existencia de un capítulo aparte, que es la primera constitución en el mundo, que incluye un capítulo ecológico en el cual se elevan a nivel constitucional los principios ambientales, se establece el principio de responsabilidad y también se establece este mandato de mitigación por parte del Estado a la crisis climática, apuntando también hacia una transformación socioecológica, son aspectos fundamentales en este nuevo proyecto constituyente que junto, ¿no?, con proteger la naturaleza también protege los derechos medioambientales de quienes habitamos este territorio. Gracias, Manuela. Sí, es muy importante. Ahora, Alex, ¿por qué importante o considera que es importante reconocer esta emergencia climática y ecológica dentro de la Constitución? O sea, fíjate que es una buena pregunta, porque hoy día la tendencia, digamos, yo soy parte del IPCC y fui parte del capítulo de políticas públicas, de políticas nacionales y subnacionales. Por lo tanto, hicimos estudios comparados de toda la literatura que hay en términos de la regulación del cambio climático. La evidencia muestra que hay países que han incluido esto dentro de la Constitución, y incluso como una ley en forma específica, mientras otros que no. No obstante, el hecho de que esté en una Constitución y el hecho de que esté en una ley como que hay cambio climático permite el desarrollo de distintos artículos río abajo, o sea, a posteriori,
que permiten hacer más fácil la normativa ambiental. No obstante, hay países que no cuentan ni con la Constitución en términos de reconocimiento del cambio climático, ni tampoco con una ley específica de cambio climático que tienen muy buenos desempeños ambientales. Por lo tanto, la primera conclusión es que no es una condición sine qua non para trabajar en emergencia climática, pero sí facilita mucho, fíjate, la adopción de reglamentos y normativas que permiten trabajar la urgencia climática. Esa es la única ventaja que dice, digamos, la evidencia y que nosotros publicamos. ¿Es atingente? Claro que sí. O sea, es incomparable una constitución de 1980 que se hizo en otro contexto. Tenemos que pensar de que no estaba el contexto ambiental que hoy día vivimos. O sea, si nosotros hoy día estudiáramos la Constitución o todos los países renovaran la Constitución, por las circunstancias actuales me parecería muy raro que nadie la incluya, ¿ya? Excepto los países que son más reticentes a esto, como pueden ser las grandes potencias que tienen una inercia muy fundamental. Por lo tanto, no es sorprendente. Estamos justo discutiendo la Constitución en este periodo donde el cambio climático nosotros hemos aceptado que es una realidad, digamos, la evidencia científica insoslayable, y en ese contexto no es novedad que esté, al contrario, sería novedad que no estuviese. Totalmente de acuerdo, es un tema de actualidad total y para que nos siguen y por ahí no están tan familiarizados con el término de IPCC, es el International Panel of Climate Change, que es un grupo de expertos en el cual se incluye Alex Godoy, que hacen una investigación de toda la información que hay alrededor del mundo y la unifican y hacen unos informes para diferentes sectores como tomadores de decisiones y a partir de ello se toman decisiones tan trascendentales que se dan en las COPs. Ahora, para reconocer los deberes del Estado en materia de reparación, protección ambiental, poner límites y prioridades al consumo de agua, minerales, suelo, entre otros aspectos, estos tópicos que están presentes en este borrador de la Constitución, en esta propuesta de la Constitución, podrían traducirse en avances que van hacia una mejor relación con la naturaleza y están en consonancia con todos estos hitos que se están dando a nivel mundial, como por ejemplo el último informe del IPCC, que fue bastante catastrófico para quienes están vinculados con el tema del cambio climático. Ahora, ¿qué rol juegan estos derechos de la naturaleza básicamente? Eh, Manuela. Sí, sí, igual yo como, si bien obviamente como la existencia de normas no aseguran que efectivamente un país tenga o sea, un desarrollo más sostenible o no per se, evidentemente yo creo que igual hay un cambio que no es solamente como en términos de normativo, sino también un cambio cultural relevante que se da a partir del texto constituyente. Y en ese sentido, como que no fue tan fácil como, por ejemplo, que haya normas ecológicas, que existiera una comisión de naturaleza y medio ambiente al interior de la Constitución, que existiera un capítulo especial, porque muchos y muchas constituyentes, tanto de los sectores más conservadores como de los más progresistas, no consideraban que era un tema relevante dentro de una constitución. Como que yo difiero que sería raro que no estuviera, porque al revés, no hubo mucha reticencia que se incluyesen este tipo de normas a nivel constitucional. Hoy día existe una relación distinta con la naturaleza en términos de limitar el ejercicio de ciertos derechos, de consagrar los derechos de la naturaleza. Nosotros igual estuvimos estudiando harto respecto a la experiencia ecuatoriana, a las experiencias comparadas y evidentemente, como per se, la existencia de derechos de la naturaleza no se traduce necesariamente en una transformación del modelo de desarrollo o en una práctica más sustentable por parte de los estados. De hecho, vemos que, no sé, en Ecuador, pese a que están garantizados los derechos de la naturaleza, sigue siendo un país con un desarrollo extractivista. Y en ese plano, como dos cosas. Lo primero es que también la existencia de estos derechos a la naturaleza que están consagrados en los artículos 103, 108 también de la Constitución, que hablan del deber de las personas, del Estado y de todos y de todas también de resguardar y de proteger los ciclos de la naturaleza, de restaurar, de mitigar.
también van de la mano con la existencia de una institucionalidad acorde a aquello. Y en ese sentido, la existencia, por un lado, de una Defensoría de la Naturaleza como un órgano autónomo a nivel constitucional, que va a estar encargado también de fiscalizar, de representar, judiciar y extracción y de ser un órgano encargado de los derechos. Existen tres, en Antofagasta, en Santiago y en Valdivia. Hoy día se está proponiendo en este nuevo texto constitucional que existan tribunales ambientales en todas las regiones, como así también la creación de órganos como la Agencia Nacional del Agua o dentro de las normas transitorias de una comisión de transición socioecológica. Creo que son aspectos fundamentales para pensar en cómo nos hacemos cargo de un modelo de desarrollo que sea coherente con, por un lado, con contextualizando en esta crisis ambiental que hoy día vivimos, pero también en pensar en modelos de desarrollo que superen la lógica extractivista que hoy día tenemos países como Chile y Latinoamérica. Alex, ¿qué rol juegan los derechos de la naturaleza para ti? O sea, no es para mí, digamos. O sea, lo que pasa es que, te lo voy a parafrasear, ¿ya? La naturaleza ha pasado a ser objeto de derecho. Eso es, ¿ya? Entonces, en ese contexto, todavía en lo que se llama, o la última tendencia del derecho, que se llama el derecho fluido o el derecho cambiante, digamos, están apareciendo nuevos tipos de derechos, y eso es algo que está todavía en la literatura y no algo consagrado. O sea, el que nosotros le vemos, por ejemplo, el derecho a naturaleza es como principio algo fundamental. Es como, por ejemplo, hoy día que el derecho, digamos, a la protección del medio ambiente pasa a ser ya un derecho humano, ¿ya? Ha sido una larga discusión en términos progresivos e internacionales. Ahora, el problema que tiene eso no es el tema de principios, ¿ya? Si estamos todos de acuerdo que la naturaleza puede ser objeto de derecho. La pregunta es, ¿cuáles son los criterios para salvaguardar esos derechos? Entonces, una cosa es la Constitución y otra cosa es lo que va a pasar después, porque aquí hemos asumido que van a pasar numerosas cosas que aún no han pasado, que tienen que ver con, por ejemplo, si la Constitución es aprobada este fin de semana en Chile, digamos, no sabemos cómo van a quedar los textos, cómo va a ser la homologación con las normativas existentes, quién va a ser esa defensoría, qué criterios va a tener esa defensoría. Hay muchas cosas que se van a saber después. Y eso no hay ningún constituyente, ni siquiera el presidente, te puede salvaguardar cómo va a quedar eso, digamos. Ecuador es un ejemplo, pero no es un muy buen ejemplo en términos de desempeño como constituyente, digamos. Eso lo dice toda la literatura, digamos. Pero tienen muy buenos principios, que es algo muy distinto. Incluso uno podría rescatar ciertos articulados en Colombia o en países que son también asiáticos, que muchas veces no se miran porque hay unas barreras del lenguaje. Entonces, en ese contexto, el que la naturaleza sea objeto de derecho es algo primordial. No obstante, la Constitución, y es obvio que así sea, no te puede decir cómo eso va a quedar después. Y esto hay que dejarlo bastante en claro, porque eso va a depender después de lo que es, por ejemplo, la homologación de normas, los incisos transitorios, cómo se van a conformar esos comités. No sabemos, digamos, quién es la composición de esa defensoría. Son personas también las personas de la defensoría. Y por una parte no estamos sujetos, no podemos pensar de que todos aquellos que vayan a llegar a ser los defensores de la naturaleza piensen lo mismo que la cultura que está pensando hoy día. Tenemos que pensarlo al revés. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos gobiernos que son escépticos del cambio climático, que obviamente en la Constitución van a tener que trabajar con el cambio climático, pero también van a tener una cierta influencia en términos de esos criterios, y eso la Constitución no lo va a poder salvaguardar? Y eso está ya por verse, pero eso no es objeto de la discusión de hoy día. Hoy día el objeto de la discusión es que la naturaleza es objeto de derecho, está haciendo una tendencia a nivel internacional que sea objeto de derecho. La pregunta es cómo salvaguardamos de que ese objeto del derecho sea hecho, digamos, con un criterio que permita proteger lo que queremos proteger y no sea un arma de doble filo en el futuro. Y eso es una discusión racional y hay que ser honesto intelectualmente para eso. Totalmente de acuerdo. De hecho, o sea, la discusión ya pasa por otro lado y también en base a lo que me comentaron los dos, entiendo de que también lo que cambia drásticamente es el rol del Estado. ¿Cómo
piensa, Manuela, de que cambiaría el rol del Estado, si es que considera que cambiaría un poco el rol del Estado en este estado ecológico que se llamaría. Yo creo que hay un punto bien importante que dice relación con el acceso a la justicia ambiental. Y dentro de mi experiencia me ha tocado litigar representando a comunidades indígenas respecto a proyectos de evaluación ambiental, etc. Y muchas veces, ¿no? Para poder litigar, para poder llegar a un tribunal ambiental, se requiere dinero, se requieren recursos. Se requiere pagarle a un abogado que pueda viajar a Bolivia, que pueda llevar causas, o si no, tener muchos contactos para que te defiendan gratis. Y eso es muy complejo en un país donde existe mucha desigualdad, donde, o sea, por mi experiencia me tocaba litigar contra empresas gigantes, habitualmente contra el gobierno que defendía la resolución de calificación ambiental. Entonces existe mucha complejidad en torno a aquello, cómo se resuelven los conflictos socioambientales. Y yo creo que se amplía, como te planteaba, en esta existencia de una defensoría de la naturaleza que es gratuita para las personas, la ampliación de los tribunales ambientales, el acceso a la justicia ambiental como un derecho fundamental. Y además yo creo que también existe un nuevo ordenamiento también en materia de agua. El hecho de que existe una Agencia Nacional del Agua, que fue una propuesta transversal de todos los sectores políticos para que se encargue de forma autónoma, técnica, respecto a la problemática de la distribución del agua, de la escasez hídrica y de cómo también existe un uso sustentable y sostenible del agua. El Estado es como hacerse cargo dejando como esta lógica tan neoliberal que deja en manos de los mercados también la regulación respecto al agua en un país donde, o sea, en mi región, por ejemplo, el litro de agua por segundo vale 15 millones de pesos, lo cual es absolutamente privativo para cualquier comunidad, para cualquier persona. Entonces, la práctica creo que también ahí, respecto a temas de agua, también en zonas protegidas, de especial protección por sus características ecológicas. Hay también una transformación importante como respecto también, por un lado, esta relación entre el Estado y la naturaleza, pero también entre las comunidades y las decisiones que se toman, el acceso a la justicia y los usos respecto a los bienes comunes naturales que propone también como un nuevo trato esta nueva constitución. Totalmente. Ahora, según su expertise y su trabajo, ¿ustedes consideran que el plasmado en este borrador de la nueva Constitución ayudará a revertir las consecuencias que pudo haber dejado el modelo neoliberal en materia ecológica, Alex? A ver, mi opinión, digamos, siendo investigador años en este tema, fíjate que para mí la Constitución no es tan ecológica como realmente se ha propuesto, ¿ya? Creo que tiene numerosos articulados que reivindican la protección de la naturaleza en su forma, pero extraño, ponte tú, el que muchos de estos articulados, por ejemplo, se habla mucho de derechos, ¿ya? Y no del deber de la protección de los ecosistemas. Entonces, por ejemplo, artículos fundamentales, dentro de los primeros artículos, porque a pesar de la Constitución es un documento que tiene partes, no obstante tiene que articularse con los primeros artículos, ¿ya? Y los primeros artículos en las constituciones más ecológicas son fundamentales, como por ejemplo el deber de la protección de los ecosistemas, ¿ya? Segundo, que le entrega mucho rol al Estado, y creo que debiera entregarse no solamente el rol del Estado, sino el rol al ciudadano y al privado. O sea, todos los que están tienen que ser parte, no solamente el Estado. Y en ese contexto creo que es una constitución en términos ambientales mucho mejor que lo que teníamos, pero con incertidumbres de cómo se van a homologar los sistemas políticos, porque los artículos del medio ambiente están muy abajo. Lo mismo del agua. El agua, por ejemplo, habíamos tenido una reforma al Código de Agua que fue aprobada por unanimidad en enero. Y ahí habían artículos que eran muy, muy buenos que no están presentes en la Constitución, que podían haber sido incluidos, por ejemplo. Entonces, en ese contexto, a mi juicio, es una Constitución verde, ¿ya? Más que ecologista,
No me gustan los apellidos ecologistas, yo creo que las constituciones tienen que tener, independiente el nombre, la protección del ecosistema, el medio ambiente y la espiral del desarrollo sostenible. No creo en los apellidos, ¿ya? Me es inconcebible alguien que no quiera proteger el medio ambiente hoy día, pero sí tiene una arista social que es muy importante, que tiene que ver con el acceso a la equidad y que con otros articulados que son ley como el Acuerdo Escazú permiten que tengan numerosas ventajas en términos de nivelar el poder o las asimetrías. No obstante, no es una condición ecológica, o sea, te lo voy a hacer en una caricatura. El que yo apoye una causa animalista, el que yo defienda los derechos de los animales, no me transforma en animalista. En este caso, la Constitución tiene numerosos artículos que no necesariamente la transforman en una Constitución ecologista. Creo que es más una Constitución ambiental que una Constitución ecologista. Y extraño haber algunos artículos más comunes en los primeros articulados, como principios rectores de toda la Constitución, como por ejemplo Chile es un país que tenemos todo el deber de proteger el ecosistema, el desarrollo sostenible como modelo de desarrollo que está en todos los países de acuerdo a cada una de su idiosincrasia, pero esto está muy abajo. Es eso, es simplemente la estructura me complica. Creo que la estructura podría haber quedado mejor. No obstante, el trabajo que hicieron los constituyentes fue un trabajo bastante concienzudo y bastante exigente en ese sentido. ¿Puedo decir algo? Perfecto. Manuela, Sí, por igual como favor. para contar. Yo estuve en la comisión de armonización y en esa comisión se decidió y se determinó cómo iba a ser el orden de los artículos. Y fue también como una gran pelea porque habían quienes consideraban de que, no sé, el artículo 8 sobre interdependencia no tenía que estar ahí, que consideraban también, no sé, como que decir que algo era ecológico era poco menos que algo pachamámico. Y fueron peleas fuertes, y no estoy hablando de sectores de derecha, incluso como de izquierda que no es ambientalista, y fueron peleas importantes. Y en ese sentido, una de las discusiones fue como, ya, ¿hacemos un capítulo aparte o hacemos un capítulo especial sobre naturaleza? Y decidimos hacer un capítulo especial precisamente para que exista, digamos, un orden sistemático en la materia, y en ese plano, que sea el tercer capítulo, o sea, el primero sobre principios y disposiciones generales, luego derechos fundamentales, y el tercero ya es naturaleza, creemos que no es que esté como en el último lugar. Y de hecho, si tú lees el primer artículo, que es el 127, se establece que si bien la naturaleza tiene derechos, el Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlo y respetarlo. Se habla de este deber de protección de la naturaleza no solamente para el Estado, entonces ahí yo como que difiero un poco de lo planteado por Alex. No he dicho lo que tú dijiste en todo caso, Manuela. Ojo, no me parafrasees. Yo no dije lo que tú dijiste. Dije otra cosa. Ok, para cerrar, muy nutrido el intercambio, me gusta muchísimo el intercambio. Y como dijiste, Manuela, o sea, realmente lo que tenemos que es hacernos cargo, y de hecho este ciclo se llama Hazte cargo del cambio climático. ¿Y por qué nos debemos hacer cargo del cambio climático? Realmente estamos en una crisis climática. Los dejo cerrar con lo que nos quieran decir a nuestra audiencia y a quienes nos ven, Alex. Bueno, primero felicitar a los constituyentes que lograron introducir y mantener esa estructura a pesar de que habían personas que no creían en eso, ¿ya? Eso es una felicitación para todos. Dos, yo creo que bajar un poco la expectativa, ¿ya? La Constitución es una de las partes en términos de política que fija los principios y valores, y nos queda mucho trabajo por hacer, y ese trabajo va a venir a posteriori, va a venir después de este fin de semana, porque una cosa es lo que nosotros queremos, o lo que algunos quieren, y otra cosa tiene que ver con el cómo esa regulación que va a venir a posteriori protege lo que queremos proteger, y que ojalá tengamos la sabiduría para poder avanzar en aquellos puntos que no vamos a saber cómo avanzar. Yo creo que eso es lo que el desafío que tiene, el desafío intelectual por delante muy grande cuando la Constitución sea aprobada. Gracias, Alex. Manuela. Sí, yo también creo lo mismo que Alex, creo que
la Constitución pueden ser bonitas declaraciones si se quedan ahí, pero la práctica requiere un desarrollo de políticas públicas, un desarrollo legislativo y también pensar como finalmente cómo va a ser este modelo de desarrollo que estamos proponiendo, ¿no? Y que eso no está absolutamente ni por lejos resuelto en un texto constitucional. Entonces yo creo que precisamente como tenemos que pensar en desde la sociedad y es también la función que sí o sí tiene que ser una construcción colectiva y que tiene que finalmente a partir de estos distintos saberes y conocimientos pensar cómo en la práctica esto se plasma en la realidad. Yo considero que también queda mucho camino por delante porque tampoco tenemos certeza de qué va a pasar con la crisis climática, tampoco sabemos qué irá a pasar, pero en este sentido yo creo que igual se abren puertas, se abren caminos y que para nada esto es se cierra con este capítulo de esta constitución ecológica, sino que tenemos que ir avanzando significativamente en eso. Muchas gracias a ambos, muchas gracias por haberse tomado este tiempo para compartir todo este expertise que ustedes tienen con todos los que nos ven. Muchas gracias Alex de Boston, muchas gracias Manuela y muchas gracias a todos por acompañarnos y esperamos que nos acompañen en el próximo episodio que ya va a ser de Hazte Cargo del Cambio Climático Especial Constitución Ecológica, porque este es el último, pero bueno, vamos a seguir con estos episodios de Hazte Cargo seguramente ya camino a la COP. Entonces vamos a estar trabajando esos temas y pueden ver por YouTube o Spotify. Los esperamos la próxima. Muchas gracias.